Gracias, bienvenidos todos los que ya están conectados y los que faltan, pues poco a poco se van a ir agregando. Para mí es un honor nuevamente compartir con ustedes esta sesión. Es, como les mencionaba, la segunda sesión del seminario que se diseñó pensando en un tema muy específico de farmacología aplicada a las soluciones de lentes de contacto, de la mano con algunos ponentes expertos en la materia, como en el caso que tuvimos la sesión anterior a la doctora Luz María. En esta sesión vamos a tener a la licenciada Erika Gómez y les voy a leer un poco de su currículum que ella tiene. Y bueno, Erika Gómez es Gómez Franco, es egresada de la licenciatura en optometría por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Ella tiene varios diplomados a lo largo de su formación académica, tiene un diplomado en la farmacología y terapéutica ocular, tiene un diplomado en óptica biométrica, tiene un diplomado en principios básicos para el desarrollo del compromiso social en las recetas, en los retos actuales, perdón, de la educación, un diplomado en la dirección y conducción de actividades académicas y equipos de trabajo en escenarios virtuales, algo que hoy en día nos ayuda muchísimo. Aptitud y tiene una aptitud para la docencia en la UNAM en materias de farmacología general y farmacología terapéutica ocular, ¿sí? Es instructora de farmacovigilancia, perdón, es instructora del MOOC, del MOOC, farmacología ocular, en la modalidad en línea a través de la plataforma Coursera, que por cierto hay un curso ahí disponible, quien lo quiera tomar, adelante. Y bueno, y actualmente se desempeña como profesora en la asignatura de clínicas en la atención primaria 1 y 2 y clínica de especialidades 1 y 2, toxicología ocular en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es coordinadora del programa de atención comunitaria en la carrera de optometría en la FES Iztacala y es coordinadora académica del curso taller de biselado y montaje de lentes oftálmicas en la extensión universitaria de la FES Iztacala. Bueno, pues bienvenida, Erika. Les platico la dinámica. Erika va a hacer la presentación de este tema que es farmacovigilancia en las soluciones de mantenimiento de lentes de contacto. Bueno, ella es profesora de la asignatura de farmacología en la FES Iztacala, como les había mencionado, y bueno, nos va a dar este tema. Cualquier duda o comentario que surja durante la presentación, con mucho gusto la pueden dejar ustedes en el chat y al final la retomaremos para que todos las escuchen y podamos resolver la duda. De mi parte, les doy la cordial bienvenida. Al final les presentaré unas breves diapositivas en relación a un producto de nosotros que es Everclean, que va muy de la mano con este tema. Y bueno, pues adelante, Erika, muchas gracias por participar y pues adelante. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Un gusto y muchas gracias por tomarme en cuenta para venir a platicar un poco de lo que trabajamos nosotros en el área de farmacovigilancia, en el área de la FES. Pues un gusto estar con todas y todos ustedes. Los felicito porque yo creo que el estar invirtiendo un poco de nuestro tiempo en la capacitación o en la actualización constante habla muy bien de nosotros como personas y como profesionales de la salud. Siempre, siempre ahora en esta condición de pandemia hemos notado que los procesos de salud van modificando y yo creo que el profesional de la salud en todo momento tiene que estar a la vanguardia en muchos temas. Pues sí, muchas gracias es parte de mi currículum, mi materia que yo trabajo en la FES Iztacala se llama toxicología ocular, pero la enfocamos un poquito más a la farmacovigilancia. Entonces, pues muchas gracias a todos y todas, un gusto estar con ustedes y espero que mi charla les pueda ayudar un poco en su práctica profesional. Y si quedaran algunas dudas, con todo gusto me las pueden dejar en el chat y se las contestamos. ¿Sale? Pues bienvenidos y pues vamos a iniciar. Bueno, pues nuestra agenda del día de hoy vamos a trabajar con algunas generalidades de farmacovigilancia, debido a que si hablo de farmacovigilancia no acabo en un día, llevaría mucho. Un poquito del marco regulatorio, que es una reacción adversa, generalidades de tecnovigilancia, reacciones adversas a soluciones de mantenimiento, tenemos la presentación de un breve caso clínico y qué es una notificación, ¿sale? Entonces, eso es lo que esperamos ver en el transcurso de esta sesión. Y bueno, aquí tenemos una pequeño
antes de todo, no dañar. Esto es una frase de Hipócrates, donde nosotros debemos de entender que si la mayoría de los que estamos aquí somos licenciados en optometría y contamos con la capacidad y el conocimiento de poder prescribir un fármaco, pues hagamos esa prescripción con toda esa ética de decir no voy a dañar al paciente, ¿sale? Y pues aquellos que no cuentan con la característica de contar con el conocimiento para poder generar o prescribir un fármaco, mejor abstenernos de hacerlo, porque a veces nosotros consideramos que el fármaco oftálmico es una gotita que va directamente al ojo y que no va a hacer absolutamente nada, ¿no? Acuérdate que todo va muy de la mano, tanto ojo está pegado al cuerpo y así tú le pongas una gota, puedes generar alguna condición importante al paciente. Entonces, yo me gustaría que de esta charla se llevaran eso. Si yo voy a ser proveedor de prescripciones oftálmicas de algún fármaco, que sea dentro de mi capacidad. Si en algún momento mi capacidad no da para subsanar el problema o resolver el problema de ese paciente que se acerca a mí con toda la confianza, mejor lo canalizo a el lugar idóneo. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a las personas y de eso trata pues nuestra charla básicamente. Entonces, ahora pues ustedes se preguntarán, ay, perdón, ¿qué es farmacovigilancia? Ahorita les van a mandar una preguntita, espero que ya la puedan ver y me gustaría mucho que revisaran los conceptos y dentro de lo que ustedes han escuchado, leído, visto, entendido, me pudieran ayudar a resolver esta pregunta. ¿Para qué? Para saber cómo estamos los profesionales de la salud, porque quiero entender que la mayoría de los que estamos aquí somos profesionales de la salud y me gustaría saber cómo visualizamos la farmacovigilancia. ¿Sale? Corran, corran. Muy bien. Bueno, ahorita llevamos aproximadamente el 50% de la encuesta realizada por nuestros participantes que están y tenemos por aquí, se mueve pero ya no tanto, ya si les digo les voy a dar la respuesta, entonces esperamos unos minutitos más, corran, corran. Perfecto, pues bueno, ya llevamos aproximadamente el 70% de sus respuestas y bueno, como muchos de ustedes, aquí tengo que me dicen que una respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada y que no produce y se produce con la dosis utilizada normalmente, eso no es parte de la farmacovigilancia, pero no es farmacovigilancia. Eso tiene otro nombre y se llama reacción adversa a medicamentos. En segundo lugar, bueno, en parte intermedia, en segundo lugar, porque es un medio por el cual un reportante notifica sobre un evento adverso sucedido a un paciente. Esto tampoco es parte también de la farmacovigilancia, pero como tal no es farmacovigilancia, ¿sale? Entonces, para aquellos que no han contestado, que apenas están entrando, pues farmacovigilancia es una ciencia, es como hablar de farmacogenómica, farmacoeconomía, farmacología, es una parte de la farmacología que es una ciencia como tal, porque una ciencia, acuérdate que lleva la observación, lleva la investigación para llegar a un resultado, ¿no? Y esta ciencia, o esta es una ciencia y una actividad que se relaciona con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos.
Bueno, le voy a dar cerrar a la pregunta. Muchas gracias. Bueno, no sé si se puede observar por ahí los resultados. Muy bien, tenemos un importante grupo de profesionales de la salud, espero que y optometristas y profesionales de la salud que tienen en la mira que es farmacovigilancia, y eso me da mucho gusto. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Pues ahora, ya que definimos qué es farmacovigilancia, sí, sigo por ahí. Sí. Ah, perfecto, es que de repente internet no ayuda mucho. Entonces, farmacovigilancia es, como ya les había indicado, la ciencia que versa sobre recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales, plantas tradicionales, con el objetivo de identificar nueva información acerca de reacciones adversas y prevenir los daños en pacientes. Recuerden que nosotros vivimos en México, donde tenemos, bueno, aquellos que son parte de México, México tiene una gran tradición en condiciones de plantas medicinales y plantas tradicionales, que ese sería otro tema muy interesante a tratar, ¿no? Porque hay interacción entre un fármaco y una planta, puede haber interacción entre un fármaco y entre un fármaco y un alimento. Ahí es donde también se tiene que estar observando. Aquí en México eso es muy revisado, ese tipo de interacciones que se puedan presentar. Productos biológicos y pues medicinas tradicionales, que es lo que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, la mamá básicamente nosotros como optometristas o del área que estamos trabajando, en ocasiones, ¿qué es lo más que se presenta, no? El paciente que llega y te dice, es que ya me hice el lavado con manzanilla y no mejora la condición, ¿no? Y todo mundo, el problema visual, sea el que fuere, lo quieren corregir con lavados de manzanilla, siendo que manzanilla pues es una planta medicinal utilizada desde hace tiempo, pero lo que tienes que es un astringente. ¿Qué va a hacer ese astringente? Pues se va a llevar tanto microbiota normal como la microbiota alterada, ¿no? Entonces todo esto te va a generar problemas a la condición de tu paciente. ¿Sale? Bueno, eso es farmacovigilancia. ¿Qué hace la farmacovigilancia, no? Ya dijimos que va a detectar. Dentro de la detección tiene que haber un enfoque reactivo, colectar y recabar datos. Ajá, no, yo tengo que ir a buscar, si yo considero que tengo un paciente con ciertas características, voy a ver si realmente el fármaco que yo prescribí o algún otro fármaco, porque el paciente no nada más trabaja o tiene fármacos oftálmicos, ¿no? Podemos encontrar pacientes que tienen fármacos sistémicos, y eso puede generar también reacciones adversas de manera que repercuten en el ojo. Hay que recabar toda esa información, sistemas y medios de reporte, ¿no? Es el área de farmacovigilancia como tal, vive de reportes, ¿sale? Y luego evaluar y comprender, bueno, yo ya encontré, le mandé una gota al paciente y con esta gota le hicieron unas pestañas larguísimas, ¿no? Por ahí ya lo deben de haber escuchado. Pues ese es un evento o una reacción, un evento adverso del fármaco que en cierto momento para las señoritas que se pintan las pestañas y utilizan esto, pues es un evento bueno o evento positivo. Pero, sin embargo, aunque yo diga, pues ya está funcionando, ahora se lo voy a poner, no, ahora tengo que evaluar y comprender si este evento adverso que está presentando este fármaco no va a tener otras condiciones una repercusión ocular que genere algún daño, ¿sale? Y bueno, en eso pues hay que hacer estudios de lo esperado y lo no esperado, lo relacionado y lo no relacionado. Hay que revisar lo que se puede prevenir y lo que no se puede prevenir.
Entonces, básicamente la farmacovigilancia para que nosotros es una prevención. Ajá. Nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir con un enfoque proactivo, con el uso adecuado. Hay que comunicar los riesgos. Si yo en algún momento estoy utilizando algún tipo, ha pasado que en México la falsificación de fármacos constantemente se esté presentando y a veces se falsifica el fármaco y tú tienes que estar dando cuenta que esto está pasando y en cuanto pasa tú tienes que hacer esa comunicación. Hay un riesgo, llega un paciente con este fármaco, no ha mejorado, lo reviso y yo inmediatamente tengo que avisar que está pasando eso para que ese fármaco se retire del mercado, se le avise a los profesionales de la salud, se le avise al público usuario para que no vayan a tener ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la farmacovigilancia en general? Minimizar el riesgo lo más que se pueda con el uso de fármacos, ¿de acuerdo? Bueno, farmacovigilancia es muy bella y la historia también, pero yo creo que si me pongo a hablar de la historia se me va aquí la hora y no les platico todo. Entonces, bueno, si hay opción de que en algún momento vean la historia de farmacovigilancia y talidomida, es una historia complicada porque pues de inicio la farmacovigilancia se da en el mundo porque una empresa farmacéutica tenía un fármaco que se llama talidomida y este fármaco lo que hacía o lo que tenía era que cuando se les daba a las mujeres embarazadas para las náuseas matutinas y fue como muy popular en parte de Europa y al darles este fármaco no sabían, no tenían esos estudios previos en el embarazo, ¿no? En aquella época, más o menos por el 1960, 59 pasó esto, y le dan este fármaco a las pacientes y este fármaco genera teratogénesis, que es que los pacientes empiezan a presentar, nacen sin extremidades, que se le llama facomelia, y al presentar estas condicionantes, pues el paciente se empiezan a dar cuenta, un médico en específico, pues en una región con tales características, los niños están naciendo con facomelia, ¿no? Entonces, pues indudablemente se van a investigar, ya que investigan, revisan que qué es lo que estaba pasando, qué tomó la mamá, y lo que pasaba es que todas esas mamás que tuvieron esas características o el nacimiento de esos nuevos niños habían tomado el fármaco de talidomida. A partir de entonces, la OMS genera un grupo que se llama Uppsala Monitor Center, en el cual se empiezan a monitorear todos los fármacos, ¿no? Ya es donde se pide todo este tipo de estudios que ahorita están muy a la vista por la condición de las vacunas. Las vacunas se empieza así como se están revisando por qué características tiene, si tiene eventos adversos que se van por ejemplo, cuando se fueron a vacunar hay quien te pudo haber dicho, te va a dar un poquito de fiebre, te va a dar un poquito de escalofríos, ¿no? Esas son reacciones adversas, pero conocidas, y hay reacciones adversas que por ahí andan escondidas. Entonces yo te hablo que en 1960 la OMS crea Uppsala Monitor Center. En México, a partir de 1998 y 1999, iniciamos con los primeros pasos de farmacovigilancia. Nos volvemos miembro oficial de Uppsala Monitor Center. Entonces, si te das cuenta, tenemos 30 años de retraso, porque si hablamos del 60 al 98, 60, 70, 80, 90, casi 40 años de retraso con respecto a la farmacovigilancia, ¿no? Y a raíz pues empiezan a crear el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Si te das cuenta, nace en el 2001 y ahorita estamos en 2021. Tenemos 20 años haciendo farmacovigilancia de manera correcta, ¿no? Ya con un centro nacional. En noviembre del 2014
2004 se crea la primer norma, que es la NOM 220, 2002, que habla de cómo se tenía que hacer la farmacovigilancia, cómo teníamos que vigilar estos fármacos, cómo los teníamos que cuidar para que no generaran efectos dañinos a los pacientes. Después, en el año del 2013, se modifica la norma. Las normas van sufriendo modificaciones porque el área de farmacovigilancia observa qué es lo que está pasando y siempre se está modificando, ¿no? Y en julio de 2017, nuevamente se le hace una modificación a la norma, que básicamente lo que van revisando es el control de riesgos, qué riesgos vamos encontrando en cada uno de los procesos que llevamos en esta normativa, ¿no? Y la normativa te dice cómo tienes que usar el fármaco, qué es una reacción adversa, si tú tienes tiempo, y también la norma es una cosa muy grande que nos ponemos a platicar y no acabamos. Entonces, si tienes tiempo, chécate norma 220 y te dice desde qué es un evento adverso, qué es una notificación, quién tiene que notificar, todo eso está escrito en esa norma, ¿no? Y actualmente están trabajando sobre la modificación de la NOM 216 a principios del año pasado, en 2020, y a finales del 2020 se empezó a hacer una modificación, pero no, ahorita nada más está trabajando la modificación, pero no ha cambiado como tal el nombre de la norma. Seguimos, la norma actual que estamos trabajando es la modificada NOM 220 SSA 2001 2016, ¿sale? Y bueno, en conjunto, porque lo que nos compete o lo que nos trae a la sesión del día de hoy es hablar de tecnovigilancia. Tecnovigilancia es como un brazo, es parte, llegó farmacovigilancia y ahora tecnovigilancia, pues se inició, fíjate, 10 años después. O sea, si farmacovigilancia está jovencito, bueno, ya está en su etapa de juventud, tecnovigilancia está casi llegando a la adolescencia, ¿no? Porque son 10 años por ahí, donde se hizo un proyecto de norma en el 2009, pero solamente fue un proyecto, y hasta 2012 se crea la primer norma, que es la 240, donde ya se instala la operación y la instalación y operación de tecnovigilancia. Esto pues básicamente es para todos aquellos que trabajan con dispositivos médicos. Ajá. Y después, en 2017, se crean 2 guías para la unidad, para crear o trabajar unidades de tecnovigilancia, y se crea el primer informe de tecnovigilancia. O sea, si te das cuenta, está súper joven esta condición, tiene menos de 5, 6 años, no, 7, 4 años, y actualmente se está trabajando con la NOM 240 2012, pero modificada igual. Se están haciendo constantemente modificaciones para estas normas, ¿sale? Y bueno, actualmente este es un antecedente de las notificaciones, pero todas estas notificaciones no crean que son de optometría, de oftalmología, no, son notificaciones de toda la República Mexicana, de todos los fármacos habidos y por haber en México, ¿sale? Entonces, acá por el 95 se empezaba a hacer la condición de farmacovigilancia, donde teníamos 68 reportes, ¿sale? Donde más o menos se instala la norma que fue en 1999 de toda la cantidad de fármacos que se venden en México. Teníamos 583 notificaciones de alguna reacción adversa del fármaco. Y obviamente ha ido incrementando cuando la norma entra en vigor en el 2005. Hubo un incremento de notificaciones, y bueno, por ahí en el 2009 yo creo que alguien muy entusiasta llegó y dijo hay que hacer farmacovigilancia, y el número creció enormemente, pero si te das cuenta en los siguientes años, pum, bajó, ¿no? Y entra en vigor nuevamente la norma
y tenemos 22.339 notificaciones. Hasta el 2015, que es cuando se tiene ahorita el número de notificaciones, teníamos 40.449 notificaciones, ¿no? Entonces, hasta el 2015 es la cantidad de notificaciones y bueno, se cree que en el mundo, este dato es del 2015 aproximadamente, se tiene una base de datos de 17.824.593 notificaciones. Entonces, acuérdate que nada es seguro, dicen por ahí si ni el agua es inocua, ¿no? Si tira caminos, inunda calles y tira caminos el agua, que no hará con tus intestinos, ¿no? Entonces hay que entender que no porque la gota sea muy básica y sea solo una gota, no es inocua, ¿no? O a veces decimos, ay, es un lubricante, no va a hacer nada. Si todo tiene una condición que pueda presentar reacciones importantes. Por eso nosotros hay que estar muy al pendiente en esta condición. ¿Sale? Y bueno, parte del marco legal de farmacovigilancia en México, pues se presenta desde un punto de que la Constitución Política de México, en su artículo 4, nos dice que toda persona tiene derecho de protección a la salud. De ahí nos vamos a la Ley General de la Salud en el artículo 58 bis, donde nos dice que la comunidad puede participar, o sea, nosotros, aunque no fuéramos profesionales de la salud, como usuarios de fármacos, debemos de informar sobre aquellas reacciones adversas, eventos adversos que se puedan presentar con medicamentos, con hierbas medicinales, con esta condicionante de insumos médicos, todo esto, otro tipo de insumos, nosotros como usuarios también tenemos la obligación, por ahí dicen, el hecho de desconocer tus obligaciones no te exime de la responsabilidad. Entonces, ustedes como profesionales tienen que educar a sus pacientes y decirle, si te sale un rash fuera de lo convencional, pues, ¿qué hace el mexicano? ¿Qué hace el paciente regular? Ay, pues ya me hizo daño y ya no se lo toma, lo deja y nunca nos comparte qué está pasando. Entonces, ustedes sí tienen que hacer esa condicionante cuando estén en su laboratorio, perdón, en su área, en su práctica profesional. Si llega un paciente y te dice, es que yo empecé a ver borroso después de que me hicieron una cirugía de tercer molar y me pusieron anestesia y me empecé a ver borroso con ese ojo, pues tienes que sospechar que pudo haber sido un evento adverso hacia ese fármaco. Pero insisto, como farmacovigilancia hay que investigar todo, hay que ser muy preguntones con nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y bueno, después de ahí nos habla que el reglamento de los insumos para la salud, aquí viene algo importante. Nosotros como profesionales de la salud no estamos obligados, pero sí está reglamentado que debemos notificar. Ajá. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de avisar a COFEPRIS que algo está pasando en los fármacos y que algo está generando problemas, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos tanto la norma 220, que está, como ya les había dicho, guía todo el proceso de farmacovigilancia, y tenemos la norma 240 que nos habla de todo el proceso de tecnovigilancia, ¿sale? Si dentro de sus tiempos libres pudieran observar las normas para conocerlos, sería bastante nutrido para ustedes, ¿sale? Y bueno, ya dije muchas veces qué es reacción adversa, qué es reacción adversa y qué es reacción adversa, ¿no? Ahora vamos a ver qué es una reacción adversa. Entonces le vamos a dar 2 minutitos a la pregunta para que ustedes me puedan decir de estos, cuál es una reacción adversa. Si ya me pusieron atención, al inicio les di la respuesta.
Vaya, hoy, ahora sí están todos muy activos, eso me agrada. Muchas gracias por la atención. En menos de un minuto llevamos más del 70% de los votos. Bueno, en lo que empiezan lo que terminan, vamos a ir retomando la pregunta. Por ahí dice la pregunta que hace alusión a las combinaciones fármaco-fármaco o fármaco-alimento. Eso no es una reacción adversa, eso es algo que ya llamamos y es una interacción. ¿Sale? Y ya los que faltan por contestar ya les dejé 2. Y bueno, dice cualquier suceso que pueda presentarse durante el uso de la producción durante el uso de un producto farmacéutico. No es como tal la definición porque faltan algunos puntos importantes, ¿sale? Entonces, bueno, ya pasaron los 2 minutos, vamos a detenerla. Muchas gracias. Y pues felicidades si han puesto atención o conocen un poco qué es una reacción adversa. Yay, dicen mis pasantes. Entonces, ahora vamos a decir que una reacción adversa a un medicamento es cualquier efecto perjudicial y no deseado sobre una dosis indicada para el hombre para fines de profilaxis, diagnóstico, tratamiento o modificación de la función. Puede ser no deseado o deseado, ¿sale? Entonces, pero va a estar un poquito más exacerbado. ¿Qué pasa aquí? Aquí luego dicen, es que es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan el mapa que trabajamos hace algunas diapositivas, hablábamos de cuánto estábamos notificando, ¿no? Y entonces, esto es lo que se notifica. Estas son las reacciones adversas sospechosas, que yo creo que si ahorita tú haces una remembranza de algún momento, si eres papá, si eres mamá, si ya tienes papás de adultos mayores y das algún tipo de fármaco, en cierto momento puedes saber decir, pues esta vez a mi papá le mandaron tal fármaco y generó mucho vómito, ¿no? O le dio un rash cutáneo fuera del convencional. Entonces ya estamos sospechando de una reacción adversa. Pero ¿qué pasó ahí? No la notificamos. Dijimos, pues es el fármaco, no pasa nada. Pues sí pasa y como usuarios también, si ustedes compran cualquier cajita de fármaco, en el fármaco, en la parte de donde vienen todos los anuncios y todo lo que qué características tiene y todos los componentes, en una parte viene como tal farmacovigilancia. Si presentas alguna reacción importante con respecto a este fármaco, te pedimos que por favor nos reportes, ¿sale? Entonces ahí es donde tenemos que estar revisando esas condicionantes. Y pues si te das cuenta, tenemos reacciones adversas que ni sospechamos que existen, ¿no? Y eso va a pasar mucho con todos los fármacos oftálmicos. La farmacovigilancia ocular está totalmente, pues en pañales. Si te decía que la farmacovigilancia estaba en la juventud, la tecnovigilancia en la adolescencia, pues nosotros en ambos rubros estamos como muy en pañales. No hay mucha información de todo este tipo de condiciones. Y para eso pues es esta charla, ¿no? Para que tú conozcas y entiendas y creas cómo podemos mejorar la seguridad del paciente, ¿no? Y con esto voy a que la importancia de la farmacovigilancia es la notificación de eventos adversos, de reacciones adversas, y el objetivo fundamental es proteger la salud del paciente. Protejo tu salud, protejo mi salud, porque el día de mañana nadie sabe en qué momento vas a usar cierto fármaco y tú puedes generar una reacción adversa y hay reacciones adversas leves
que no te van a generar ningún problema, pero hay reacciones adversas graves que podemos perder hasta alguna función de algún miembro o incluso pueden ser letales con la muerte. Entonces, no queremos llegar a esta condición y hay que apoyar siempre al cuidado del paciente. No, la farmacovigilancia dentro de todo el proceso del desarrollo de un fármaco es la última etapa, pero es la que dura mucho más años, porque hay fármacos que a lo mejor hace 10 años no generaban problemas, pero acuérdate que la variabilidad genética de los pacientes va modificando desde su alimentación, desde dónde vivimos, desde nuestro ejercicio. Ahora, si tú te das cuenta o te pones a pensar, no eres la misma persona que fue antes de marzo del 2020, ahora que estamos en junio en 2021. Han cambiado hábitos alimenticios, han cambiado muchos tipos de cosas. Probablemente hay quien ha cambiado para bien y qué bueno, felicidades, y probablemente hay quien no ha cambiado para bien porque el hecho de estar los niños tan solo tanto tiempo sentados tomando una clase, pues ya estás modificando el proceso metabólico y se está haciendo lento. Y entonces, por ahí hay estudios donde dicen que la pandemia a nivel mundial nos subió 3 kilos, pero los mexicanos, como somos muy buenos, estamos dentro de haber subido de peso 5 kilos. Entonces, todas esas variabilidades te van a modificar el fármaco, ¿no? Hay gente que dice, pues es que yo lo tomé hace muchos años y no me causó problemas, pero pues acuérdate que el metabolismo cambia. Todas estas condiciones que ustedes ya en su momento vieron en el área de farmacología, farmacocinética, farmacodinamia, pues van modificando y tienen mucho que ver con respecto a un medicamento, ¿sale? Entonces, bueno, una vez que ya les platiqué una partecita minúscula de farmacovigilancia, porque lo que les acabo de decir no todo es farmacovigilancia es muy grande, de hecho hay hasta talleres para hablar de cómo clasificar las reacciones adversas, pero insisto, en este momento pues no es nuestro punto de interés y vamos a empezar a trabajar con él. Todas las soluciones de mantenimiento de lentes de contacto, nosotros las observamos como un medicamento, pero de acuerdo a la farmacopea, no son medicamentos. Entonces, algo que quiero que se lleven muy, muy, muy enterado aquellos que prescriben, que las soluciones de lentes de contacto, los lentes de contacto son dispositivos médicos, ¿sale? Entonces, como son dispositivos médicos, estos van a estar vigilados por el área de tecnovigilancia. ¿Y qué es la tecnovigilancia? Pues es el conjunto de actividades que tiene por objetivo la identificación y evaluación de incidentes adversos producidos por dispositivos médicos en un uso, así como la identificación de factores de riesgo asociados a ellos. Nosotros tenemos que hacer la notificación de algún incidente adverso si nosotros observamos, tenemos que hacer el registro, hay que hacer evaluaciones, bueno, la tecnovigilancia hace esto, la notificación de incidentes adversos, registros, evaluación sistémica de notificaciones, finalidad de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición y minimizar los riesgos. Si te das cuenta, una palabra que he repetido continuamente en la charla es minimizar los riesgos. Eso es lo que buscamos, ¿sale? Y entonces, vamos a hablar un poquito de la clasificación de los dispositivos médicos. Dentro de los dispositivos médicos, en el área optométrica, contamos con un sinfín de dispositivos médicos. A lo mejor tú a tu alcance, el principal dispositivo médico que puedes tener, pues es tu retinoscopio y tu oftalmoscopio, ¿sale? Esos son considerados como aparatos, accesorios e instrumentos para el uso específico destinado a la atención médica quirúrgica o de procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes, así como aquellos
para efectuar actividades de investigación biomédica, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo de manera apegada a la optometría, pues un iCare, que es un dispositivo médico que es, está catalogado dentro del área de equipo médico. Después tenemos la condición de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales. Estos son dispositivos que están destinados a sustituir o complementar una función visual en un órgano o un tejido. Entonces, si te das cuenta, o si decía el meme por ahí, ¿a qué edad te enteraste que estos lentes se llaman dispositivos médicos? Y si estamos observando algún tipo de condición en las lentes que vienen aberradas, que tienen algún problema fuera del convencional, que no fotoobscurecen igual, pues ahí nosotros tenemos que hacer reporte. ¿Y por qué crees que optometría no es volteada a ver por COFEPRIS? Porque nunca reportamos. Hace mucho tiempo yo trabajé en condiciones de óptica, pero mi óptica estaba muy apegada a farmacia. Y siempre que llegaba COFEPRIS a revisar farmacia, veías al químico y a todos los trabajadores correr como pollo sin cabeza, ¿no? Porque veías que COFEPRIS empezaba a revisar una serie de condiciones importantes para la farmacia. Yo me acerqué con la persona que hacía la valoración de COFEPRIS y le dije, oye, ¿y por qué no revisas ópticas, no? Si en ópticas vendemos dispositivos médicos, que son los lentes de contacto, las soluciones de mantenimiento, los armazones, las micas. Dice, porque ustedes no son un foco rojo. Y le dije, ¿cómo que no somos un foco rojo? No hay reportes. Es decir, ustedes no existen. Entonces, pues al no existir, pues COFEPRIS luego decimos, es que ¿por qué puede trabajar un óptico y no le dicen nada? Pues porque nosotros como optometristas, pues no levantamos la mano y decimos, aquí estoy y mira, si están comprando lentes de contacto en la calle, este paciente ya me llegó con una úlcera y ya tiene tales características, y no lo reportamos. Y quiero que vaya a su mente si en algún momento les ha llegado ese paciente con esas características y no hemos hecho nada. Entonces, ¿qué te llevas de tarea de aquí? Que tienes que reportar, tienes que aprender a levantar la mano y decir, están haciendo mal mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí hablábamos de que estos son para órtesis, ¿no? Nos van a ayudar a mejorar la calidad visual, ¿sale? Entonces, importante toda esta condición. Luego tenemos agentes de diagnóstico. Son todos los insumos que incluyen antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, controladores, reactivos. Perdón, dejen que tome un poco de agüita. Piensen si en optometría usamos algún tipo de agente diagnóstico. ¿Sí? Medios de cultivo, de contraste y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar para otros procedimientos clínicos o paraclínicos, ¿sale? Entonces, nosotros, obviamente que sí tenemos agentes, y yo creo que el más recordado por todos, pues sin duda alguna es la fluoresceína, ¿sale? Este es un dispositivo médico, entonces, ¿ya cuántos dispositivos médicos tienes en tu consultorio? ¿Eres profesional? Claro que eres profesional. ¿Tienes que hacer tecnovigilancia? Claro que tienes que hacer tecnovigilancia, porque ahorita de 3, ponle palomita a cada uno, llevamos 3, ¿sale? Bueno, y están los odontológicos, que esos indudablemente no los ocupamos. Pues todas las sustancias o materiales utilizados para insumos de odontología, y luego continuamos con material quirúrgico y de curación, ¿no? Pues, que pueden ser todos los dispositivos o materiales que son adicionados y no antisépticos o germinicidas y se utilizan para la práctica quirúrgica. El simple hecho de utilizar una jeringa y una aguja, eso es un dispositivo, perdón,
un material quirúrgico de curación. Y pues ahora algo que estamos utilizando mucho y espero que todos ustedes en su práctica profesional estén trabajando con sus guantes, su cubrebocas, denle, insisto, esa profesionalización a su trabajo. Yo sé que es caro, pero pues algo tiene que marcar la diferencia, ¿sale? Y bueno, y por último, contamos con todo lo que son productos higiénicos, que son materiales y sustancias que se aplican en la superficie de la piel, cavidades corporales o que tengan una acción farmacológica preventiva. Y aquí llegamos a los soluciones de lentes de contacto, ¿sale? Entonces, date cuenta que es un dispositivo médico. Perdón. Y bueno, ya dijimos que es un dispositivo médico y un dispositivo médico. Pues, ¿qué es un dispositivo médico? Ya vimos en la diapositiva anterior algunos, pero son cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo, calibrador, in vitro, los softwares, aquellos que trabajan en perimetrías, campimetría, OCTs, aquellos que trabajan en florangiografías, aquellos que hacen topografías, pues tienen en sus manos un dispositivo médico en el cual el software puede fallar. Aquellos oftalmólogos que hacen cirugías, si está mal, podremos decir, calibrado el equipo, pues en lugar de dejarle en cero a mi paciente, lo puedo dejar en 0.50 o ustedes por ahí han visto que es que ya quedó 0.50 arriba o ya quedó 0.50 abajo. Entonces es donde tú tienes que saber o estamos haciendo mal el cálculo de esa cirugía o también el software del equipo pues ya no te está ayudando, tiene alguna condición interesante. Otro son materiales y otros artículos similares o relacionados destinados para el fabricante para ser utilizados solo o en combinación para los seres humanos, para uno o más propósitos específicos de diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de enfermedades. Por ejemplo, ahorita lo que está muy, bueno, o estuvo hace unos meses muy en panacea de dispositivo médico fueron los ventiladores o los tanques de oxígeno, ese es un dispositivo médico, o por ejemplo los concentradores de oxígeno, ¿no? Entonces, todo eso ahorita estuvo muy observado porque son dispositivos médicos que si no funcionan de manera correcta, pueden, si un dispositivo de oxígeno, un ventilador, que tiene el paciente ahorita en época de COVID no funciona correcto, pues ¿qué creen que va a pasar, no? Puede fallecer el paciente. Entonces, si tienes condiciones muy, muy importantes con respecto a los dispositivos médicos, ¿sale? Bueno, y una vez que sabemos que es un dispositivo médico, pues el dispositivo médico puede estar frente a eventos adversos o incidentes adversos. ¿Y qué es un incidente adverso? Es cualquier acontecimiento comprobado que está relacionado con el uso de dispositivos médicos. Para poder decir que este es hay incidentes adversos previstos, ¿qué quiere decir? Que cuando se realizaron las pruebas de este dispositivo médico, en esas pruebas se presentaron cierto tipo de incidentes adversos y ya los conoces y hasta en el mismo manual de operatividad del dispositivo médico te puede decir, puede presentar estos incidentes, pero ya son previstos y hay incidentes que son imprevistos. Si tú lees el manual o buscas y no aparece nada de eso, entonces es un incidente adverso que me toca reportar. Pero para yo poder reportar este incidente adverso de mi dispositivo médico, debo de contar con pruebas contundentes. La relación del incidente dispositivo médico, el mal funcionamiento o la alteración del dispositivo médico. Ajá. Hay una nota muy importante que dice aquí, no se considerará incidente adverso aquel derivado del mal uso
o del uso diferente del recomendado por el titular del riesgo sanitario del dispositivo médico o del representante legal en México, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si a ti te dicen la solución salina nada más es para clarificar el ente de contacto, es decir, quitar el exceso de alguna solución, para eso yo como profesional se lo tengo que decir al paciente, porque hay pacientes que consideran que la solución salina les va a ayudar a limpiar el ente de contacto y no vas a tener esa limpieza y por ende vas a generar un incidente adverso, ¿sale? Pero eso ya fue por un, bueno, esto ya no se consideraría, perdón, un incidente adverso, ajá, porque yo no le expliqué bien a mi paciente que esa solución no le ayuda, que esa solución puede guardar el ente de contacto, sin duda alguna, el ente va a quedar humectado, se lo va a poner y no va a sentir nada, pero no va a tener esa condicionante de la limpieza que requerimos o de esa desinfección para que ninguna bacteria ajena a la microbiota normal se llegue y altere este ojo, ¿sale? Entonces, por eso es importante este punto. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuándo hacemos tecnovigilancia? Híjole, cuando el incidente adverso que debe de cumplir con 3 criterios. Cuando se produce un incidente, que es el que ya platicamos, cuando el dispositivo médico está relacionado con el incidente y los incidentes resulten en muerte o deterioro de la salud del paciente. Afortunadamente, bueno, en nuestro caso creo que pues solamente como optometristas no considero que haya algún problema. Sin embargo, existe un caso documentado que te dice en Estados Unidos de una paciente que le hicieron una cirugía de catarata. Después de la cirugía de catarata, como todos ustedes saben, se les hace una valoración de cómo está la cirugía y todo ello. Entonces, en Estados Unidos sí existe, nosotros colocamos la tira de fluoresceína, le ponemos un poco de solución salina y colocamos la tira. En Estados Unidos sí hay un frasquito gotero para instilar gotas directamente al ojo y a esa paciente le colocaron una gota en el ojo y generó una reacción alérgica de hipersensibilidad a la solución y pues cuando se genera esta reacción adversa de esta hipersensibilidad o alergia, acuérdate que el paciente se puede cerrar la garganta y entramos en una crisis muy importante y ahí podemos tener un resultado de la muerte. Entonces sí es importante, insisto, esto ya cuando empiezas a leer mucho de tecnovigilancia y farmacovigilancia dices, ah caray, creo que debo de tener más cuidado en lo que le voy a, no miedo, porque si tienes miedo pues ya no vas a querer ¿cómo se dice? No vas a querer prescribir nada, pero debes de tener mucho cuidado. A veces a mí los alumnos me dicen, maestra, es que el optometrista puede o no puede recetar o prescribir fármacos. Volvemos a la misma condición. Las reglas o las leyes te dicen quién sí puede recetar, pero si tú no estás especializado, si tú no estudias un poco más, si tú no conoces más las características del fármaco, pues sin duda alguna va a haber más errores que beneficios. Si tú dices, yo como profesional ya estoy reportando y te estoy diciendo que está pasando mal con el fármaco, ¿tú crees que Cofepris no va a voltear a ver tu trabajo? Pero pues si estamos durmiendo y no decimos nada, pues indudablemente, no, pues el optometrista no sabe y como no sabe, no lo puede hacer, ¿sale? Entonces, vamos con una pregunta más. Esta ya también se las dije como 200 veces. ¿Cuál es la norma que instala de instalación y operación de la tecnovigilancia? Un minutito y medio para que ya casi terminamos. Como 20 diapositivas más, no es cierto. Oh, cielos. Creo que ya los estoy durmiendo. En las preguntas me doy cuenta cuando ya se duermen.
Bueno, ya alguien hizo la diferencia. Bueno, ya 2 más hicieron la diferencia, entonces, vamos chicos, yo sé que no están durmiendo. Pues ya pasó el minuto, yo creo que hasta ahí para no esperar tanto. Nos respondieron más del 50. Y bueno, ¿cuál es la norma de la instalación de tecnovigilancia? Pues bueno, sí estaban despiertos algunos, ya mi corazón estuvo tranquilo, pero ahí tenemos algunos que están un poquito distraídos. Entonces, la norma que lleva a cabo toda la instalación y operación de tecnovigilancia es la 240. Ajá. Acuérdate que la 220 es la norma que te da farmacovigilancia. No podemos juntarlo. Una cosa es farmacovigilancia, fármaco va más pegado a los fármacos, plantas medicinales, todo lo que son plantas medicinales, plantas tradicionales, todo eso es farmacovigilancia. Y tecnovigilancia es lo que habla de insumos médicos, ¿sale? Entonces, es bueno tener estas preguntas porque aquí con esta cosa, pues no nos podemos ver las caras y no sé quién tiene dudas y quién no, pero aquí en estas respuestas ya vamos tomando. Y la NOM 137, esa te habla de cómo tienes el proveedor o del registro sanitario, ya sea aquí en México o el que realiza los insumos de dispositivos médicos, cómo debe ser el embalaje de su producto, ¿no? Entonces, esa sería la característica que tiene esta norma. Esa pues no sería ni la 137 ni la 220. Entonces, pues bueno, es bonito e interesante que el optometrista pues conozca que hay normas que nos rigen. Yo les voy a ser muy honesta, cuando era alumna, pues en mi vida había escuchado farmacovigilancia, en mi vida sabía que era una norma, no sabía cuando egresé, qué pena me da, pero bueno, ahora ya lo sé y como conozco un poco, porque no todo, yo creo que quien maneja súper bien todo esto es un químico, porque los químicos son los que hacen farmacovigilancia, ellos saben cómo se hizo el fármaco, y qué interacciones puede tener, pero el químico dice, yo sin ti profesional de la salud, sin ti optometrista, o sea, yo puedo saber cómo se mueve una solución y todas estas características, pero yo no sé cómo tratar al paciente, yo no sé qué darle, yo no sé qué consideres más adecuado de dar tratamiento o prescripción ante tal patología, ¿no? Yo nada más te digo, aguas porque no puedes mezclar esto con esto, o yo te sugeriría que trabajaras esta solución, porque sería mucho mejor, ¿sale? Pero pues bueno, de alguna manera nos tenemos que empapar de toda esta condición de farmacovigilancia pegada a nuestra área, ¿no? Y bueno, ¿qué ventajas tengo yo al hacer tecnovigilancia? Pues como ya lo habíamos dicho, cumplir la norma 240, monitorear siempre los incidentes adversos. Entonces me gustaría que revisaras, pensaras, si en algún momento tú has tenido un incidente adverso en lentes de contacto. Yo recuerdo hace algún tiempo que alguien me llamó y me dijo, oye, acabo de colocarle unos lentes de contacto a mi paciente y se pusieron rosas. ¿Por qué se pusieron rosas, no? Entonces ahí es donde volvemos a la misma condicionante de hay que hacer un buen interrogatorio de si no los pintó el paciente, si toma algún tipo de medicamento, si propiamente como tal el lente de contacto tenía una condición importante y por eso se hizo rosa. Entonces tienes que llegar o tienes que investigar por qué está presentándose esa condición. Y una vez que lo haces, pues te tienes que poner en contacto con el proveedor. Los proveedores siempre nos hablan de todo lo interesante del fármaco, pero yo creo que también nos deben de decir, oye, pues si mi producto tiene alguna condición fuera de lo previsto,
pues infórmame, ¿no? Y yo creo que ahí creeríamos, no vamos a culpar a nadie, no vamos a hacer nada. Lo que estamos haciendo es cuidar la integridad de mi paciente. Y esto, insisto, les va a dar puntos porque van a ser totalmente diferentes a aquellos que solamente van, se sientan y dicen, bueno, yo ya tengo mi óptica, no hay más y aquí me quedo, ¿no? Pero tú tienes ganas de conocer más, de trabajar más y eso es muy aplaudible porque pues va para la salud del paciente, ¿no? Y bueno, hay que promover el uso correcto de los dispositivos médicos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nosotros, bueno, no sé si les ha pasado que hay gente que llega y te dice, es que este lente de contacto, la cajita de reemplazo mensual, me lo dieron para 3 meses, es trimestral. ¿Consideras que es un uso correcto del dispositivo si cuando tú lees la ficha técnica de ese dispositivo dice reemplácese al mes, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me toca hacer esa educación a mi paciente, ¿sale? Vamos a facilitar el control y el seguimiento de la información a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Entonces, si tú nutres a ese sistema, a mí como profesional de la salud, en cierto momento me va a llegar esa información. Entonces va a ser una red nutrida donde todos vamos a estar informados, ¿sí? Y pues sin duda alguna, acuérdate que tú también eres usuario, o sea, no podemos decir, bueno, es que yo no uso lentes de contacto, yo no uso lentes de armazón, pero si usas fármacos, nos tenemos que hacer, el mexicano tiene por ende una condición de diabetes, entonces por lo mínimo que te tienes que hacer es pincharte un dedo y hacerte de vez en cuando una prueba de glucosa para saber si no andas por ahí en diabetes y ya estás usando la tecnovigilancia, ya eres usuario de un dispositivo. O si vas y haces un análisis clínico, o si vas y haces algún tipo de prueba, entonces todos somos usuarios y pacientes, ¿sale? Y pues nosotros tenemos 3 cargos, usuario, paciente y profesional de la salud. Entonces, híjole, cada día, cada momento pesa más esa piedra, pero no por ello nos vamos a sentir mal, sino que vamos a buscar siempre, todo momento, poder transmitir esas experiencias, ¿sale? Bueno, y vamos a hablar un poquito dentro de estos dispositivos médicos que se clasifican básicamente en 3 rubros de acuerdo a su riesgo. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clase 1, perdón, que son aquellos insumos conocidos en la práctica médica y su seguridad y eficacia están comprobados y que generalmente no se introducen al organismo. Entonces, por ejemplo, yo, insisto, lo hice como muy apegado a nuestra área, pues estos insumos, y si tú te preguntaran, ¿un topógrafo qué clase es? Pues es clase 1, ¿no? Porque pues no lo introducimos al organismo, ¿no? Acá el tonómetro, pues no lo introducimos, solo tocamos, ¿no? Tocamos ese ojo, pero no estamos ahí mucho tiempo, no es invasivo el procedimiento. Por ejemplo, acá tenemos el Panoptic, que es otro instrumento, perdón, otro dispositivo médico que tampoco es introducido al cuerpo, ¿sale? Entonces, hay que acordarnos, clase 1 es aquellos que no se introducen al cuerpo. Después de la clase 1, contamos con los dispositivos de clase 2. Estos son aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados y que en su concentración, ¿no? Y generalmente se introducen al organismo permaneciendo menos de 30 días. Entonces, aquí es donde te vengo a recalcar. ¿Un lente de contacto es un dispositivo médico? Sí. ¿De qué clase? 2. ¿Sale? Porque no se introduce al cuerpo, pero en menos, relativamente, todos los que tenemos, pues no puedes decirle al paciente, pues use su lente más de 30 días, ¿no? El deber ser es, pum, 30 días y
ya es desechable y se tira. Por favor, tire ese lente. No puede tener más tiempo ese lente, porque a veces los eventos o incidentes adversos no están tan apegados a que esté mal elaborado el producto o el producto sea malo, sino el uso del paciente nos lleva a muchas complicaciones, ¿no? Entonces, debemos de considerar esta condición. Y, por ejemplo, pues las soluciones también de lentes de contacto están catalogadas como clase 2, ¿sale? Los lentes de contacto cosméticos son un dispositivo médico, y insisto, ¿no? Yo he visto que en muchos tianguis sobre ruedas los venden, y ahí los tienen con cambios de temperatura y todo eso. Entonces, hay que hacer reportes, hay que hacer reportes, hay que buscar la manera de hacer ruido y decir, pues la optometría no es cualquier cosa, ¿no? Y pues una parte interesante de hacer eso es reportar, decirle a Cofepris, hey, Cofepris, está pasando esto, y que ellos volteen a ver y digan, ah, pues sí, sí tienen reportes, sí tenemos que ir a revisar todas las ópticas de México, porque no están haciendo buen uso de lentes de contacto y están generando, pues, discapacidades prevenibles, ¿no? Imagínate que le dé una úlcera al paciente y pierda o modifiques la función de ese ojo y ya no tengas un 20/20, te quedas en una visión más baja, pues indudablemente ya estás modificando o alterando la salud de ese ojo, y por un mal uso del lente de contacto, no por tu parte, sino por parte del paciente, ¿no? ¿Sale? Y bueno, continuamos. Este se clasifica en 3 y el última clase es la clase 3, que son aquellos insumos o recientemente aceptados en la práctica médica o que bien se introducen al organismo y permanecen en él por más de 30 días. Entonces, en el caso de nosotros, bueno, que nosotros no los aplicamos ni los colocamos, tenemos las lentes se me fue el nombre, lentes intraoculares, perdón. Son dispositivos que indudablemente duran mucho más de 30 días en el ojo, y tenemos otro ejemplo interesante que es la válvula de Amet. Ajá, esa válvula es un dispositivo clase 3. Entonces, si tú ya le escribes a Cofepris con estas características y le dices que tu dispositivo médico clase 2 tuvo algún problema, o ya notaste que el dispositivo médico, porque a ti te toca ya ver insertado y puedes observar qué está pasando. Entonces, igual piensa si en algún momento por ahí atrás tuviste algún paciente con un lente intraocular con condiciones extrañas o un incidente que dices, oh, esto no se presenta en todos los pacientes, ¿no? Entonces, eso ya puede ser considerar que una sospecha de incidente adverso. Todo lo que nosotros hacemos o decimos son sospechas de incidentes adversos. Y bueno, ya para casi cerrar, nos vamos con esto que son las soluciones, reacciones adversas a soluciones de mantenimiento. Pues la solución de limpieza y mantenimiento surge tras la aparición de los lentes de contacto. Entonces, generan el lente de contacto y dicen, ay, se tiene que limpiar con algo, pues vamos a hacer las soluciones de mantenimiento. El objetivo de este sistema de mantenimiento es asegurar la limpieza y desinfección de las mismas antes de introducir al ojo, ¿sale? Y bueno, un poquito de historia así súper rápido. Aparición de las primeras lentes blandas, 1971, más o menos, puede que haya por ahí números más, números menos, pero bueno, dentro de esta bibliografía es lo que nos platicaba, y consiste en ese momento, bueno, la manera de limpiar estas lentes blandas consistía en sistemas de calor a las que se les incorporaba agua destilada y le añadían unas tabletas salinas. Con este método, las lentes eran sometidas a una temperatura constante de 800 grados centígrados durante al menos 10 minutos. Ahí creo que me ha de haber fallado, eran 80 grados, perdón. Y debido a la incomodidad que presentaban, pues obviamente, imagínense, ¿no? Ahora que ustedes conocen toda esta condición, pues qué molesto era todo eso. Y si eran lentes blandas, a la temperatura, imagínense cómo se hacía esa lente, ¿no? Entonces, ya nada más de pensarlo,
les empiezo a hacer ojitos, ¿no? Y debido a la incomodidad que resultaba, pues el laboratorio pues dijo, ah, carambas, pues esto no es como funcional, vamos a hacer ahora pues soluciones de sistemas pues, que fueran en frío, ¿no? Que no tuvieran que ver o pasar por temperaturas, ¿no? Y aparecen los métodos químicos de limpieza y desinfección, ¿sale? Y bueno, los primeros sistemas de mantenimiento químico aparecen a finales de los 70 y se denominaron en aquel tiempo en aseptizantes, incluían agentes antimicrobianos como timerasol, clorexina, pero tenían un buen espectro antimicrobiano, pero provocaban reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, pues por ello se tuvo que llegar, ya les di la respuesta, se tuvo que llegar a generar pues las soluciones de mantenimiento que en la actualidad conocemos, porque yo creo que han ido sufriendo diversos cambios, ¿sale? Y esta pues ya se las dije, a ver, vamos a ver cómo está la atención en nuestra sala, igual un minutito, de acuerdo con la clasificación según el riesgo. ¿Cuál es la clase a la que pertenecen los sistemas de mantenimiento? Chin. El 12% se me está durmiendo, el 11% también, el 27%, cielos, cielos, cielos. Un minutito hasta donde lleguemos. Corran, corran. Ahora sí que empezamos 10. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 y cerramos la encuesta. Muchas gracias. Entonces, aquí nos están respondiendo que el 17% dice que es clase 3. Acuérdate que el clase 3 se queda más de 30 días en el ojo. A ver quién contestó que el 3. ¿Qué solución de lentes de contacto dura más de 30 días en el ojo? Pues ninguna, ¿verdad? Y clase 1, acuérdate que son aquellos que nada más son para diagnóstico. Ajá. Y tú con una solución de lentes de contacto, pues no haces diagnóstico, ¿no? Es para una práctica médica, no hacemos ahí, bueno, a lo mejor haces tu práctica, pero usas la solución, pero no, clase 1 no es. Y pues muy bien, bueno, más del 62% nos está ayudando bastante y sí, efectivamente, los lentes de contactos, tanto lente de contacto, si es correcto, como las soluciones de mantenimiento son clase 2, ¿sale? Entonces, por ahí llévenselo de tarea. Sí, es interesante, es complicado, tanta cosa que hay que aprender y estudiar, pero no es imposible, lo pueden hacer, ¿sale? Y bueno, como dice, se clasifican como clase 2 todos los productos destinados a la desinfección, limpieza, enjuague, en el caso de hidratación de los lentes de contacto, soluciones para lentes de contacto, soluciones acondicionadoras, esterilizadores destilados específicamente a esterilizar dispositivos médicos en un entorno médico, ¿sale? Entonces, todo aquello que te ayuda a esterilizar o desinfectar es un dispositivo clase 2, ¿sale? Y bueno, ¿qué tipos de soluciones? Ya la maestra en la sesión pasada les platicó un poquito de las características para no adentrarnos en tanto. Tenemos tensioactivas, no abrasivas, tensioactivas hidratantes, enzimáticas, desinfectantes, y dentro de las desinfectantes tenemos las lubricantes, hidratantes y soluciones multipropósito, ¿sale? Y bueno, vamos a entrar rápidamente. No te puedo decir todas las reacciones adversas que existen, pero sí hay unas que son como importantes que te pueda platicar, ¿no?
Aquí dice reacciones adversas previstas. ¿Qué quiere decir? Que todas estas ya son conocidas y quiero creer que en algún momento, si eres en tu práctica clínica, adaptas lentes de contacto, pues yo creo que ya te ha tocado este tipo de reacciones adversas, ¿no? Se dice que es más presente en usuarios de lentes de contacto, lentes de contacto hidrofílicos, ¿no? O los llamados blandos. La toxicidad se puede presentar y siempre lo que genera mayor problema pues son los conservantes o excipientes. Entonces, por ejemplo, el cloruro de benzalconio hace que se acumula en la matriz de tu lente de contacto y por esa acumulación excesiva, pues al momento del intercambio en córnea, pues te puede generar una toxicidad. El ácido sórbico baja el poder antibacteriano y en algunos casos decolora el lente de contacto. La clorhexidina, digluconato, perdónenme, puede generar la muerte celular al unirse con depósitos de proteínas. Entonces, ¿qué me toca a mí como optometrista? Pues conocer exactamente, tienes que hacer un equilibrio entre las características del lente de contacto que vas a prescribir, así sea la marca que sea, pero conoce las características y observa cuál es la solución que tiene mejor ayuda para este tipo de lente de contacto o que hacen ese equilibrio que no te van a generar todo este tipo de reacciones adversas. No le puedes mandar a todos tus pacientes la misma solución de lentes de contacto, ¿sale? No porque use, indudablemente el blando y el rígido van con soluciones diferentes, pero no a todos necesitas observar bien las características de esa solución, ¿sale? Y por ejemplo, el timerasol contiene altas concentraciones y son tóxicos para el epitelio corneal. Ajá, eso es lo que actualmente se ha encontrado. Y los lentes de contacto de hidrogel de silicona, con la poliexamiletin biguanida, se asocian con la queratitis punteada. O sea, estas reacciones ya están escritas, ya han pasado y te platico que en cierto momento te pueden pasar a ti. Entonces, por ahí, llévatelas de tarea, dales una captura de pantalla, empieza a hacer tu manual de soluciones, qué excipiente, qué material, qué tiene mi solución y con qué lente de contacto me va a generar todo este tipo de problemas, ¿sale? Y bueno, algo que se ha hecho en la actualidad es utilizar desinfectantes con un peso mayor molecular para que no penetren a esa matriz y al no quedarse en la matriz del lente, eviten reducir este tipo de reacciones, ¿sale? Entonces, eso es lo que se ha utilizado. Si no mal recuerdo, en la sesión anterior que habló la maestra, Luz decía que estaba la biguanida y el policuat, ¿no? Y algunos de los, viene a mi mente algunos de los soluciones que actualmente están en el mercado, ¿no? Entonces date cuenta por qué las han cambiado. Y bueno, otra de las reacciones adversas previstas, pues es la aparición de infiltrados corneales estériles debido a la escasez o ausencia de desinfección en el lente de contacto. Entonces, hay muchos estudios que cuando salieron las soluciones de multipropósitos te decían, pues ya nada más pon la solución y no hay que hacer nada, ¿no? Ya el lente sin problema. Pero empezaron a ver que no era sin problema. Se empezó a ver que esos lentes que no eran frotados al momento de hacer su limpieza, y si tú al paciente no le dices, tiene que frotar con tanto tiempo, vas a tener probabilidades de que haya una reacción adversa prevista, un infiltrado, o por ejemplo, la queratitis infecciosa por acantamoeba. Esta está muy pegada al estuche de lente de contacto. Tienes que hacer, el estuche también es un dispositivo, entonces tú tienes que hacer énfasis y de acuerdo a la FDA, para eliminar la biopelícula que se va generando a veces también en el estuche, y minimizar la contaminación, hay que cambiar ese estuche cada 3 meses y decirle al paciente pues también
No hay que lavarlo con agua corriente porque la acanthamoeba, acuérdate que vive en el agua corriente y entonces esto nos va a generar que el paciente pueda tener una queratitis infecciosa por acanthamoeba. Y bueno, sin duda alguna, pues la conjuntivitis papilar inducida por lentes de contacto, viene a mi mente que yo cuando era estudiante me decían complicaciones de lentes de contacto, complicaciones ahora bien llamadas reacciones adversas, ¿no? O incidentes adversos, ¿sale? Porque en aquellos tiempos yo todavía no existía la tecnovigilancia aquí en México, entonces ahora pues ya hay que darle un nombre como profesional a esta condición y sí son complicaciones o bien o mejor llamadas reacciones adversas, ¿sale? Y o incidentes adversos. La conjuntivitis papilar, pues como ya les había dicho, es por una hipersensibilidad inmediata o por la acumulación de depósitos en el lente. Y bueno, aquí tenemos los infiltrados corneales, aquí tenemos pues ya no es queratitis, ya se ve más la úlcera por la acanthamoeba y una conjuntivitis papilar. Si te das cuenta, el dispositivo no te está generando problemas, lo que te está generando problemas es la solución de mantenimiento. Si no cubre las características que requerimos para cada uno, es decir, que haga su acción desinfectante y de limpieza, pues nos va a generar todo este tipo de problemas. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos un poquito de estadística. Bueno, aquí dice, el reporte de eventos adversos corresponde a todo el personal de salud. Entonces, dentro de todo el personal de salud, estamos incluidos nosotros. Una incidencia del 7.4 de reacciones confirmadas, 37% de las reacciones adversas son probablemente a los conservadores, entonces revisa qué conservador estás trabajando para cada uno de tus pacientes. Y respecto a los lentes de contacto, el 3% de los usuarios sufrieron una reacción inherente a las soluciones de limpieza y de mantenimiento. ¿Sale? Entonces, hay que estar muy al pendiente. Ahora que terminemos la charla, vete a leer qué estás trabajando para tus pacientes, ¿sale? Y bueno, es una nota informativa del 2014 que se generó en España, porque siento platicarles que aquí en México no hay, o sea, bueno, espero que no haya fármacos, soluciones de mantenimiento falsas, pero por ejemplo aquí es soluciones para el cuidado de lentes de contacto Trim A, fabricados por GC Code de la República de Corea, certificada con marca DCE falso, ¿no? Aquí te está diciendo que se encontraron estas soluciones y eran falsas, ¿no? Entonces hay que decirle a insisto, nos toca, esta charla es de educación, decirle al paciente que no compre los lentes de contacto insisto, yo creo que a veces por economía, pero coméntale, ten a la mano tu imagen y dile, si usted compra una solución que no esté con las características, puede pasar esto, esto o esto. Y tú crees que el paciente va a decir, no, pues mejor, habrá quien va a decir, ay, no me importa, pero habrá el que dice, mejor invierto un poquito más a perder mi visión, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos un caso clínico. Insisto, estas condiciones son muy pocas. Si tú te metes a buscar casos clínicos con respecto a las soluciones multipropósito, casi no hay mucho escrito. Entonces, aquí hay una queratitis microbiana por un mal cumplimiento involuntario de los lentes de contacto permeables al gas, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Este paciente ya contaba con un caso antiguo de queratitis neurotrófica, o sea, tenía una herpes que ya había cursado en cierto momento, pero se volvió a reactivar y empezó a tener él problemas. Es un hombre de 64 años que tenía queratitis neurotrófica secundaria a herpes simple en cada ojo y se colocaron lentes esclerales con éxito.
Posteriormente se desarrolló una queratitis microbiana debido a una serie de factores de riesgo. Bueno, aquí no sé si se alcancen a ver las zonas de lesión de la queratitis. Esta es las imágenes que el caso nos presenta, no presenta más imágenes. Se le hizo un cultivo y la lesión, se hizo un cultivo de la lesión, pero fueron estas bacterias fueron sensibles a mofloxacino. La lesión cicatrizó por completo y el paciente no sufrió pérdida de la visión adicional. Entonces, pues bueno, fue un buen punto. Perdón. Lo que destaca de este caso es por qué se presentó esa queratitis, ¿no? Entonces, ya después de que hicieron todo, de todas maneras, aquí está el caso, si lo quieren leer todo completito, está interesante y muy largo, pero yo como que resumí lo que era importante. Y bueno, ya después que revisaron y todo eso y esta situación, pues dijeron, ¿por qué se dio, no? ¿Por qué se presentó esta queratitis? Pues dice, con respecto al estuche de los lentes de contacto, el paciente mencionó que se había estado quitando los lentes esclerales 2 veces al día, como ustedes lo piden, para reemplazar la solución estéril. Y en lugar de reinsertarse el lente inmediatamente, los lentes con solución salina estéril los había estado guardando durante 1 hora en el estuche para lentes de contacto. Uno que recibió en su primera visita 10 meses antes, con solución salina. Entonces, pues por una mala educación o por no decirle al paciente que hay que limpiar el estuche, que una vez pasados los 3 meses, pues se tiene que desechar, generamos este problema. Y fue muy larga la consulta hasta que el paciente dijo esto, ¿no? Y por esta condición se estaba presentando nuevamente esa queratitis. Entonces, ¿qué te llevas con este caso? Pues que tienes que educar al paciente, que tienes que hacer mucho énfasis, tienes que llamarle, tienes que decirle, paciente, lo necesito ver a su revisión, cómo va, necesito que me traiga el estuche donde guarda sus lentes. Eso yo creo que yo siempre les digo a mis pacientes, si me enseña su gota, yo sabré si se las está poniendo y cómo se las está poniendo, ¿no? Y eso puede generarte muchos problemas. Y bueno, esto es parte del caso. Y bueno, la última pregunta ya para irnos es, ¿en algún momento de tu práctica profesional has realizado alguna notificación, RAM, evento adverso o incidente adverso? Un minutito y ya nos vamos. Corran, corran. Listo, cerramos la encuesta y bueno, el 89% no sé si porque no conocía que era farmacovigilancia, tecnovigilancia o desconoce el proceso de hacer una notificación, pero fíjate, estamos en el 89% que nunca ha reportado y tenemos un 11% que ya está empezando a hacer su labor. Muy bien, felicidades a los que reportan y a aquellos que pues no han tenido la oportunidad de hacerlo por desconocimiento, porque no les ha tocado, pues hay que estar, también esa es una parte que nos toca como profesionales de la salud. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y todas aquellos que participaron. Pues bueno, una notificación espontánea, ya que conocimos que nos puede generar todas las reacciones adversas, incidentes adversos, pues es necesaria porque es una pieza fundamental en la farmacovigilancia
ya que es responsabilidad compartida del paciente, profesional, de la salud, de la industria y hasta de las unidades que tienen investigación. Ellos nos tienen que compartir todo esto. Y sin la contribución de todos ellos, pues los programas de farmacovigilancia pues están muy pobres, no tienen como documentos datos. Y el profesional de la salud no es el inicio de la cadena de notificaciones. Ustedes son la parte primordial. Sin ustedes no hay base, sin ustedes no hay notificaciones, sin ustedes no podemos hacer la seguridad del paciente, ¿sale? Y la comunicación de las sospechas de reacciones adversas. Ahorita vacunas, que ese es otro tema que en algún momento se puede trabajar, que son las ESAVIS, o dispositivos médicos, son las causas de iniciar el proceso que permite la identificación, cualificación, la evaluación y la prevención de los riesgos asociados a su uso, ¿no? Y bueno, aquí dice, el ratón, te dije que Viagra tenía un efecto secundario, ¿no? Entonces, todos pueden tener una reacción adversa, que ese también sería otro buen tema para platicar. Y bueno, ya casi aquí está el formato. Tú te puedes meter a Cofepris, aquí dice Cofepris, y te vas a farmacovigilancia, tecnovigilancia, y te va a decir formatos de notificación de incidentes adversos y dispositivos médicos, ¿sale? Y entonces te vas a ir a el apartado que dice, ay, no sé si se alcance a ver, mil disculpas, salió un poquito borrosa la foto, donde dice formato de notificaciones para profesionales, ¿sale? Entonces, ¿tú qué debes de tener para poder hacer esa notificación? Pues todos los datos del lote, de la solución, el laboratorio y todas estas condiciones, ¿no? Y bueno, lo que les decía, pues el ojo a menudo se pasa por alto cuando se piensa en farmacovigilancia, creen que los ojos no generan problemas. Esto presenta un desafío único a la farmacovigilancia con respecto al ojo, ya que la incidencia de reacciones adversas oculares es baja en general, no la compartimos. Esto hace que la identificación de eventos adversos sea difícil de reconocer y determinar la causalidad. La variabilidad del individuo, ¿no? Es lo que les decía, la edad, la genética, el estado de salud y muchos factores juegan un papel importante para cómo interactúa el fármaco o el dispositivo médico en el ojo. Y por último, la prescripción del sistema de mantenimiento dependerá del tipo de lentes de contacto, el material de reemplazo y la adherencia a depósitos. Entonces, todo eso se lo tienen que llevar ahí propiamente en la cabeza. Y bueno, por último, como Raúl les decía, nosotros por parte de COAET hicimos un curso que se llama Farmacovigilancia Ocular, en el cual viene mucha parte de lo que les acabo de decir, viene algo de farmacocinética, viene algo de inmunología ocular y viene una parte de cómo tratar la farmacovigilancia, dar un seguimiento al paciente si tú encuentras una reacción adversa. El curso de Coursera, aquí está la página de internet, es totalmente gratis y si es gratis no te entregan certificado, pero si tú quieres el certificado tiene un costo en dólares, más o menos me han dicho que vale como 800 pesos, pero si no tienes acceso al Parece que se le cortó el internet o tuvo fallas. Sí, parece que se cortó el internet. Bueno, ya era la última diapositiva, como retomando ya lo que estaba comentando la licenciada Erika. Es un curso de farmacovigilancia que es gratuito, no les da una certificación, si pagan el curso, tienen una certificación y es por parte de la universidad quien lo está otorgando. Ella es parte de los instructores. Bueno, esperando que se reincorpore nuevamente, yo les voy a pedir si ustedes tienen alguna duda, comentario que haya existido durante toda la presentación de doctora Erika, pueden mandarlo por favor por el chat mientras les voy a presentar unas diapositivas de un producto, tomando en cuenta mucho énfasis lo que Erika nos estaba compartiendo, ¿no? Entonces, básicamente les platicaré. Perdón, Erika, ya estás de regreso. Hola, hola. Sí, gracias, No, perdón. no te preocupes. Adelante, Raúl. Perdón, les comentaba yo del curso que está en Coursera, que bien decías que
que lo imparten de forma gratuita, puede ser con una certificación, tiene un costo y bueno, están disponibles. Dentro de ellos tú eres parte de los instructores que están ahí en Coursera. ¿Sale? Pues les comentaba que si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que haya quedado como duda durante la presentación de Erika, pueden mandarla por el chat y al fin en unos 2-3 minutos la retomamos para que nos pudiese contestar la doctora Erika. Si nos permites tantito, no hace lo que yo tardo en presentarles un producto que es Everclean, unos 5 minutos máximo y regresamos nuevamente con las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues mi nombre es Raúl Cortés, como mencionaba al inicio. Voy a hablarles rápidamente de un producto que tenemos en el portafolio de productos Avisor aquí en México y como bien decía Erika, parte de nosotros como compañía es justamente invitarles a probar productos diferentes, productos que generen la menor cantidad de reacciones adversas, que ahora vamos a hablar de esta manera, de reacciones adversas, como bien lo mencionaba, y es presentarles un producto que tenemos nosotros en el portafolio, que es un peróxido de hidrógeno. Un peróxido de hidrógeno que es en un solo paso, o de un solo paso, como lo podamos llamar. ¿Qué diferencia tiene con lo que hay en el mercado? Vamos a irla viendo ahorita poco a poco. Es un producto que nos brinda la capacidad de limpiar, de desinfectar, de eliminar proteínas, lípidos, pero también va a aumentar el lente de contacto al final del proceso. Es un peróxido de hidrógeno al 3% que viene acompañado de unas pastillas o unos comprimidos que justamente es lo que hace la diferencia. Tener un comprimido bicapa, que es justo lo que nos hace ser distintos. Es un producto que viene acompañado con una pequeña pastillita. Esa pequeña pastilla es una bicapa que contiene dentro de sus contenidos varias cosas. Una de ellos es una enzima proteolítica que es substilicina, que físicamente nos va a ayudar a remover lípidos, proteínas, grasas, todo lo que se le adhiere al lente de contacto durante su uso, ¿sí? Tiene otra parte que es una parte verde que contiene como tal la catalasa, que nos va a ayudar como tal a hacer la neutralización o el proceso de neutralización, a diferencia del otro producto que está en el mercado. Teniendo una catalasa de liberación prolongada, garantizamos que este proceso de neutralización se vaya haciendo de forma paulatina y tengamos siempre durante el proceso de desinfección niveles de peróxido de hidrógeno adecuados para poder satisfacer la limpieza, la remoción de lípidos, de proteínas, pero sobre todo la desinfección de ese lente de contacto, que puede ser lente de contacto blandos, puede ser lente de contacto rígidos o lentes de contacto de algún diseño especializado como esclerales, como híbridos o de ortoqueratología. Dentro de ese comprimido también tiene, le mencionaba yo, la catalasa, que es quien va a ayudarnos a neutralizar el peróxido de hidrógeno en agua salina balanceada, y también contiene povidona, esa povidona que al final del proceso nos va a ayudar a rehidratar ese lente de contacto. Y también hablamos de una seguridad para el paciente. Avisor siempre ha tratado de tener productos que le generen, obviamente, buena eficacia en desinfección, pero también le generen al paciente, al usuario, una buena seguridad en el uso como tal del dispositivo, en este caso que es una solución de mantenimiento a base de peróxido. Ese comprimido tiene una colorante que es a base de riboflavina y clorofilina, que al final del proceso va a ayudar a pigmentar ligeramente la solución salina residual. No tiene ninguna interacción con el lente de contacto, pero al final lo que buscamos es que nuestro paciente tenga esa seguridad, esa certeza de que el proceso de desinfección, de remoción de lípidos, de proteínas, de grasas, de hidratar el lente de contacto ha finalizado y el término de 2 horas el paciente puede sacar el lente de contacto y puede colocárselo sin ninguna restricción. Es decir, no necesita ningún enjuague adicional, puede sacarlo del portalentes y colocárselo en forma directa. En esta diapositiva les muestro como tal cómo funciona ese sistema de mantenimiento a base de peróxido de hidrógeno. Si bien es cierto que este peróxido de hidrógeno, por su naturaleza que tiene, pues no necesita ningún tipo de frotado. Hago este paréntesis porque hablamos en la presentación de la doctora Erika del frotado de lentes de contacto versus una solución multipropósitos. Esta es una solución de desinfección, es una solución de desinfectante de mantenimiento oxidativa a base de peróxido de hidrógeno del 3%, que no necesariamente necesitamos un frotado. No necesitamos un frotado porque tenemos una enzima que nos va a ayudar a garantizar la remoción de lípidos, de las proteínas, de las grasas que se adherieron sobre la superficie del lente de contacto. Pasado de 2 horas, antes de pasar esto, como ustedes pueden ver, es un portalentes que es bien diferente a lo que normalmente venimos conociendo o tenemos en el mercado mexicano. Es un portalentes que tiene una válvula de seguridad que nos garantiza que la concentración del peróxido de hidrógeno que se va transformando en oxígeno y agua también nos influye como un cierto factor de desinfección
quedando cierto tiempo atrapado ahí, cierta cantidad de oxígeno, haciendo más eficiente la desinfección del lente de contacto, ya que la concentración de peróxido de hidrógeno juega un papel importante, pero también la concentración de oxígeno sobre el dispositivo o el portalentes. Tiene una válvula de control que va liberando poco a poco el oxígeno. Colocamos el comprimido, que es un comprimido muy pequeñito, los lentes de contacto, llenamos el portalentes 15 mililitros de peróxido de hidrógeno y hacemos que pase la acción durante 2 horas. Pasado las 2 horas, el líquido que era originalmente peróxido de hidrógeno, gracias a la catalasa, se va a convertir en agua salina, balanceada, con un pH equilibrado y con povidona, lo cual nos va a ayudar a que ese lente de contacto se pueda rehidratar nuevamente. Cambia de color a un ligero color amarillo-verde, que como lo mencionaba, no tiene ninguna interacción con el polímero del lente de contacto y lo hace muy eficiente. Y lo hace seguro para que el paciente que colocó su lente de contacto sabe específicamente en qué momento terminó ese proceso de desinfección que solamente menciono lleva 2 horas. ¿Sí? Everclean de Avisor tiene 2 características, tiene 4 acciones. Bueno, características es un peróxido de hidrógeno al 3%, pero también viene acompañado de un comprimido bicapa. Ese comprimido nos va a ayudar a tener 4 acciones: limpieza de lípidos, limpieza de proteínas, desinfección evidentemente a gracias al peróxido y humectación del lente de contacto. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace diferente este peróxido? Que es un peróxido en un paso, es un peróxido que rescata esa parte de tener en un comprimido una enzima para remover esos lípidos, esas proteínas, pero también añade a esa solución salina final equilibrada con un pH adecuado que no va a interactuar con la superficie del globo ocular y el paciente va a sentir confortable. Es decir, trasladándola a lo que venía platicando la doctora Erika, por naturaleza el peróxido de hidrógeno no tiene conservantes. Eso nos va a hacer significativamente que la tolerancia de la solución del sistema de mantenimiento sea mayor, que no aparezca a futuro, o si aparece sea en mínimo grado, una tinción, por lo que no tiene conservantes. Y hablamos que la mayoría de las reacciones adversas que presentan los usuarios de un sistema de mantenimiento, sea multipropósito o sea a base de peróxido de hidrógeno, es por el conservante. Esta solución de mantenimiento, que es a base de peróxido, que es Everclean, no tiene conservante, ¿no? De tal forma que garantizamos no solo que sea eficiente y eficaz para la desinfección y remoción de lípidos y proteínas, sino lo hacemos en un tiempo más corto, gracias a la liberación de la catalasa, que va a neutralizar el peróxido de hidrógeno de una manera controlada y nos va a garantizar esa eficacia. De acuerdo a las investigaciones clínicas y la evidencia clínica que hay en relación a la capacidad de desinfección del peróxido de hidrógeno, se sabe hoy en día que solo se necesitan 10 minutos en un peróxido de 3% para eliminar bacterias y virus. Recordemos que la mayor cantidad de los usuarios que presentan alguna contaminación de un lente de contacto o ya sea rígido o hidrofílico o algún tipo de diseño diferente, la mayoría de ellos son por bacterias. ¿Sí? Entonces, en 10 minutos el peróxido de hidrógeno es capaz de eliminar o controlar el crecimiento bacteriano. 40 minutos después puede eliminar hongos, y algo que es muy importante, que mucha gente me ha preguntado: ¿qué pasa? ¿Realmente el peróxido de hidrógeno que tú traes, que es Everclean, es eficaz para poder disminuir o eliminar la cantamueva? Sí, efectivamente es capaz de eliminar en 2 horas a cantamueva en su forma de ameba como tal y en su forma quística. ¿Sale? Gracias a que justamente les mencionaba que la neutralización de este peróxido de hidrógeno no lo hacemos con algún disco de platino, sino lo hacemos con una catalasa como tal, y va liberándose de manera controlada durante las 2 horas, garantizamos que esa eficacia de desinfección sea buena y sea la necesaria para poder eliminar tanto levaduras, hongos, bacterias, virus y por supuesto cantamueva en su forma de trofocito y su forma quística. Bueno, la eficacia que tenemos como tal reportada, hablamos que superior, digo, el biocida como tal, que es el peróxido de hidrógeno, que es oxidante, que genera buenos radicales libres para poder dañar de cierta manera la pared celular de las bacterias, nos da esta garantía de que es muy eficaz como tal. El peróxido de hidrógeno al 3% tenemos para Pseudomonas alrededor de 5 o 6 unidades de desinfección. Para Pseudomonas también tenemos alrededor de 5.8 unidades. Para Marcescens tenemos 5.9, para Candida 1.5, para Fusarium 3.2. Y por supuesto también es un
sistema de mantenimiento a base de peróxido eficiente para la disminución y desinfección de lentes de contacto que puedan tener algún tipo de quiste por acantamoeba, un tipo de quiste de diferentes variantes de C. castellani, o sea, de polifagia, perdón, y en su defecto también, ya sea en su forma de ameba como tal presente, ¿no? Algo que es de rescatarse en un sistema de mantenimiento a base de peróxido como es Everclean es que es para todo tipo de usuarios. Puede desinfectar, puede dar un sistema de mantenimiento para lentes de contacto hidrofílicos o para lentes de contacto rígidos de cualquier diseño. Pueden ser esclerales, pueden ser de ortoqueratología o pueden ser híbridos o de cualquier diseño que se tenga de lentes de contacto permeables al gas. Es compatible con cualquier polímero, en pocas palabras, y bueno, puede usarse todos los días. O sea, un sistema de mantenimiento a base de peróxido, muchos de nosotros nos decían que solamente era o se utilizaba o se recomendaba que nosotros como profesionales lo usáramos en el consultorio. Y bueno, tras la pandemia, el consumo de peróxido de hidrógeno se ha retomado nuevamente gracias a que es muy eficiente, muy eficaz en la desinfección de cualquier tipo de agente patógeno que puede contaminar el lente de contacto. Entonces, Everclean es seguro para utilizarlo todos los días sin ninguna restricción. Nosotros como profesionales, justamente que decía Erika, debemos de hacer la diferencia, ¿no? Un dispositivo médico como es el peróxido de hidrógeno siempre ha tenido un tabú de que puede generar un daño o que puede generar una mala práctica del paciente y pueda generar quemarse en la superficie ocular. Básicamente nosotros como profesionales de la salud visual debemos instruir al paciente, debemos de darle la mejor alternativa que le genere la menor interacción con la superficie ocular, es decir, que tenga los menores efectos adversos. Everclean, sin duda alguna, ha demostrado que tiene buena compatibilidad con cualquier tipo de lentes de contacto, es muy eficiente en la desinfección y bueno, con el paciente, al no tener ningún tipo de conservante, no genera ningún tipo de alergia. No necesita frotarse, aclaro esto es debido a que tiene una enzima como tal, versus lo que mencionaba doctora Erika con las soluciones multipropósitos, que es indispensable el frotado del lente de contacto. Es muy recomendable para pacientes que ya han tenido alguna experiencia mala con el conservante de alguna solución multipropósitos, migrarlo a un peróxido de hidrógeno que por su naturaleza no contiene conservantes y que va a tener mucho mejor resultado en cuanto a la tolerancia, ¿sí? Algo que quisiera rescatar al final, digo, es tomando en cuenta la plática, justamente de la clasificación de los dispositivos médicos. Todos los lentes de contacto y las soluciones de mantenimiento, ya sean a base de peróxido de hidrógeno o a base de una solución como este tipo o una solución multipropósitos, están clasificadas en diferentes categorías. Esta clasificación la tomé de la Asociación de Medicamentos Española y obviamente es la que nos rige por la compañía que tiene un origen allá, pero al final es muy semejante a lo que estaba presentando doctora Erika, donde ustedes pueden ver que por lo general nosotros como profesionales de la salud visual, muchos de los que estamos adaptando lentes de contacto de cualquier tipo, algunas veces no tomamos en cuenta qué solución de mantenimiento es la adecuada en relación a lo que el paciente le vamos a adaptar. El diseño me refiero, al material, al tipo de grupo de lente de contacto, las necesidades del paciente, su medio de trabajo, dónde se desenvuelve el día a día y las necesidades que él tiene como tal. Entonces, dentro de la clasificación española está de esta manera, hay clasificación de dispositivos médicos clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 3 está de mayor riesgo, que está a un paso de ser un fármaco como tal, pero la clasificación clase 2 se subdivide en clase 2A y en clase 2B. Clase 2A entran los lentes de contacto y clase 2B todas las soluciones de mantenimiento. Esa diapositiva que nos explica bien fácil que por lo general nosotros nos olvidamos de elegir la solución de mantenimiento eficaz, segura y que sea compatible con el polímero, pero también que sea biocompatible con el paciente y que le genere la menor cantidad de alteraciones en la superficie ocular o en el plástico del lente de contacto. De tal forma que es más riesgoso o tiene un riesgo mucho más alto el uso o el mal uso de una solución de mantenimiento mal recomendada o mal usada. Entonces, como profesionales de salud visual, yo sí los invito a que conozcan
las alternativas que hay en el mercado y que tomemos realmente conciencia de que un dispositivo médico como es una solución multipropósitos es mucho más alto el riesgo que le pueda generar una alteración de la superficie del paciente, del globo ocular, que todavía un lente de contacto. Entonces, como bien decía Erika, las soluciones de mantenimiento salieron al mercado o aparecieron a razón de que aparecieron los lentes de contacto, es decir, los lentes de contacto no pueden vivir sin las soluciones y las soluciones sin los lentes de contacto. De cualquier tipo, mucha gente me dice, oye, es que hay lentes de contacto de un día. Bueno, sí, pero en algún momento vas a tener que quitártelos. Y la mayoría de los usuarios de lentes de contacto desechable como tal, no los usa de un día, los usa 3 o 4 o 5 días. ¿Sale? Entonces, yo les invito a que ustedes conozcan Everclean, es un sistema de mantenimiento en un paso a base de peróxido de hidrógeno y que tiene una bondad de no tener, obviamente, conservantes, pero que al final de ese proceso de mantenimiento, que solamente va a durar 2 horas, garantizamos la desinfección de cualquier agente patógeno que nos puede generar alguna alteración o alguna interacción con el lente de contacto. Es sumamente seguro con el paciente. Claro, nosotros como profesionales debemos explicar el uso correcto de ese dispositivo médico y que genere la menor reacción adversa en mi paciente. ¿Sale? Pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas.